¿La memoria histórica es un privilegio cis heterosexual? ¿Qué identidades se privilegian en las biografías de los detenidos desaparecidos? ¿Cómo recordarles? ¿Cómo traerles de la clandestinidad? ¿Cómo trazar otras genealogías del pasado reciente? ¿Cómo nombramos a les desviades de la heteronorma que quedan fuera del carácter político-ideológico de la etiqueta subversiva? ¿Podemos imaginar un plan Cóndor Rosa? En centros clandestinos de detención, comisarías y penales, neuropsiquiátricos e institutos de menores. Crímenes cometidos con toda la maquinaria genocida sobre las vidas y los deseos de las personas. Porque es urgente traer sus voces para recuperarlas desde los márgenes. ¿Dónde están las tortas, trabas y putos de nuestra historia? Nunca más el silencio sobre nuestras memorias. Desde el culo del mundo llega este podcast para recorrer desde el deseo irreverente las huellas profanas de América Latina y gritar entre cumbias, copeteo y lágrimas: al closet no volvemos nunca más. Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a otros que no quieren hacer lo mismo que nosotros. Disculpe. Hola. ¿Qué significa 108? 108 es un número acá en Paraguay, no tiene una historia rara. ¿De qué? Y viene la época de la dictadura. 108, hay un quemado, hay una historia de todo eso. Algo así, no estoy tan bien tampoco, pero nadie quiere tener el número 108. Disculpame, ¿qué significa 108? ¿Cómo? ¿Qué significa 108? 108. Y un número, como cualquier otro número. 108, ¿qué significa? Y la verdad que 108 en la jerga popular alusiona a la grosería. La cantidad de Sí, los que fueron muertos en la dictadura, podría ser. De homosexuales perseguidos y torturados. Sí. En la época de la dictadura. Pero piensan que es el número de los homosexuales, tipo puto 108. ¿No? 108 acá en Paraguay. Sí. Quiere decir, ¿cómo te voy a decir? Hombre travesti o algo así. 108 es un número relacionado con una lista. En la época de la dictadura se publicó una lista de los había una lista de 107 personajes y el 108 era el desconocido. Entonces empezaron a joderse los muchachos entre vos sos el 108, vos sos el 108. Y quedó como un número de referencia. Que el 108 saltaba en la lista al profesor de la facultad, ¿verdad? 106, Nico, 107, Omar, el siguiente, Erwin, porque si decía 108 Erwin, la clase paraba, todo el mundo se reía y era imposible volver a continuar. Se quejaba y así todo y tenía que salir a explicar la historia del 108 otra vez, entonces, como esto de tratar de ocultar y borrar, hizo también que se quede tan fuerte esta pregunta de qué significa ser hoy en Paraguay un puto, ¿verdad? Erwin Sokol vive en Asunción, Paraguay. Es un militante de las disidencias y de los derechos humanos. Es investigador para la UNAM de México y es el autor del libro 108, una cronología que narra los acontecimientos en torno al caso Aranda. Activa en la red contra toda forma de discriminación. Me sorprendió que mi papá me diga homosexual.
Antes se decía 108. ¿Por qué nunca hablé de esto con él? Fueron 108 hombres perseguidos, arrancados de sus casas por la policía, sospechosos de un crimen, detenidos por ser homosexuales, maltratados, torturados, humillados públicamente para que la gente se apartara de ellos. La voz que acaban de escuchar es la de la cineasta Renate Costa. Renate murió a los 39 años en París este julio inolvidable del 2020. Renate fue la directora de la película 108 Cuchillo de Palo. Con ella ganó infinidad de premios y viajó por el mundo a los mejores festivales. En esta película ella cuenta la búsqueda de la verdad en torno a la historia de su tío Rodolfo Costa, un homosexual condenado a la persecución de las listas de la dictadura de Stroessner. Mi tío se llamaba Héctor Rodolfo Costa Torres. Con la familia Rodolfo Costa, por la noche Héctor Torres. Hoy la lluvia no les impide manifestarse. En época de Stroessner ni siquiera podían denunciar lo que les pasaba. Solo podían existir en la oscuridad de la noche. La amistad paraguayo-argentina debe acrecentarse al máximo posible, porque paraguayos y argentinos coincidimos plenamente en nuestros anhelos de paz, de progreso y bienestar. En este acto, señoras y señores, las palabras del presidente de la Nación Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla. Conforta hallar aquí, en la noble tierra paraguaya, una solidaria resonancia que sin duda se traducirá en actos y decisiones de franca reciprocidad. El 1 de septiembre de 1959, el conocido locutor Bernardo Aranda, de Radio Comuneros, apareció quemado en su habitación del barrio obrero. La prensa rotuló el caso como un crimen pasional entre homosexuales. La búsqueda de los presuntos asesinos desató una cacería de brujas en Asunción contra cualquier hombre acusado de ser gay. El 12 de septiembre, el diario paraguayo El País, socio de la dictadura, abrió su edición con el siguiente titular: 108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas, intensa acción policial, esperan resultados. Fue la primera vez que apareció el número 108 asociado a la homosexualidad. Según los archivos, los recortes periodísticos y los documentos que componen la investigación que realizó Erwin. 108 no hay en los números de las casas, no hay patentes de los autos. Incluso en los hoteles que llegaban a tener más de 100 habitaciones, se obviaba la habitación 108. Entonces, era un número que había que esquivar. Un número que implica el olvido y el entierro de su historia. El 30 de septiembre se publica en El País la Carta de una Moral. La intención al publicarla es la de continuar con la campaña del denominado saneamiento moral. Al inicio de este episodio escuchábamos a Erwin leyendo un fragmento de esta carta. En ella se menciona un nosotros, que es retomado por el movimiento LGBTI+, como un hito en su historia de lucha y resistencia. Es por eso que ese nosotros continúa aún hoy con la consigna Somos más que 108.